Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad analizaremos tanto al derecho maya como al derecho mexica. Si bien es cierto, existen numerosos libros y distintas opiniones que hacen alusión a los sistemas jurídicos prehispánicos. Lo cierto es que también esa misma bibliografía, sobre todo si consultamos a un Carlos Brockman o bien eh, a un Alfredo López Austin, nos van a eh, involucrar a una inercia de pensamiento donde también tenemos licencia de cuestionar la veracidad de estas lecturas tan estrictas sobre cómo era la justicia antes de la llegada de los castellanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la teoría apunta, de acuerdo a los indicios, de acuerdo a algunas de las evidencias que se han ido recabando de las zonas arqueológicas, que existían normas que perfectamente identificamos, ¿no? Normas que tienen que ver con la reciprocidad, la capacidad de los pueblos de instaurar la reparación del daño como una prioridad, o bien algunos escenarios donde aparentemente se privilegió la venganza más allá de la justicia. Esto no es tan complicado dado que buena parte de las sociedades primitivas, tanto en América como en otras partes del mundo, comenzaron así a construir su derecho. Pero más allá de estos indicios que al final no terminan de armar completamente el rompecabezas, y es que finalmente el periodo de conquista, de derrota y conquista de buena parte de los pueblos en Mesoamérica, también significó pues una pérdida masiva de documentos y crónicas que pudieron eh, nutrir aún más el bagaje, la visión, la lectura que se tenía de estos pueblos tan antiguos. Como sea, y esto sirve mucho para poder construir una imagen todavía más reluciente de lo que queremos, de lo que soñamos, de lo que pensamos. Como sea, finalmente estos indicios, por escasos que sean, pues nos van a regalar a manera de hipótesis algunos de los puntos que vamos a ver en este video. Para empezar, hablemos del derecho maya. El derecho maya estaba cimentado en el concepto de ciudades-estado. Estas ciudades-estado muy similares a las viejas ciudades de la Grecia clásica, de la antigua Grecia, o quizá tal vez un poco a la usanza de los viejos feudos de la Edad Media. Estas ciudades de estado gozaban de cierta soberanía, de cierta capacidad para autodeterminarse, por ende tenían sus propias autoridades, y estas autoridades que a su vez tenían el mismo nombre, o por lo menos el mismo calificativo en cada una de estas ciudades, pues iba a gobernar en niveles teocráticos muy similares a las de sus ciudades hermanas. Vamos a encontrar, tal y como sugiere también la propia historiografía, que el trayecto, la forma en que las ciudades mayas se fueron eh, eh, fundando y sobre todo fueron poblando las distintas regiones del sur sureste de México y buena parte de Centroamérica, bueno, siguió una lógica de tránsito de otras culturas. Es cierto que la cultura maya está presente en la península de Yucatán en buena parte de su historia, en buena parte de su organización civil y política, pero también es cierto que otras culturas, sobre todo en el centro de lo que hoy llamamos México, también estuvieron presentes, fueron latentes y tuvieron una vida comercial muy importante, vida comercial que fluyó hacia el sur-sureste. Esto generó que las primeras ciudades mayas que fueron fundadas muy cerca de las costas del Pacífico, en la zona del Soconusco, en las costas chiapanecas, bueno, poco a poco hayan sido empujadas de acuerdo a esta invasión de rutas, a esta eh, eh, eh,
a este sometimiento de las rutas por parte de pueblos un poco más fuertes militarmente, bueno, fueron empujadas hacia zonas donde eventualmente no podían ser invadidas tan fácilmente. Por eso vemos que el desarrollo de los pueblos mayas inicia en una primera etapa del lado del Pacífico y se va empujando, la fundación de las ciudades se va empujando poco a poco hacia el Atlántico, hacia lo que conocemos como Caribe. Estas principales ciudades-estado que fueron identificadas posteriormente por los arqueólogos y por los historiadores han sido Tikal, Palenque, Copán y Toniná. Toniná, que por cierto, hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio, siguen encontrando una evidencia arqueológica muy rica, bastante generosa, y que bueno, también quizá sea la sede, sea el sitio donde se encuentra la pirámide más grande del mundo, cuanto a volumen, altura, cuanto a dimensiones. Realmente hay una estructura muy llamativa en esa zona. Las ciudades-estado maya, independientemente del momento histórico en el que nacen, sea en su periodo preclásico, clásico o posclásico, que recordemos que los mayas pues tuvieron su propio avance, su propia evolución, su parte más su momento más trascendental, sin duda lo tienen en el clásico mesoamericano, pero los mayas tienen una presencia muy larga en la historia de Mesoamérica. Por ende, pues vamos a entender que durante todas estas etapas, quizá hayan existido pueblos mucho más poderosos que otros dentro de las propias ciudades-estado mayas. Encontramos ciudades, sobre todo como Palenque, donde pues existían linajes muy definidos, existían casas reales, donde incluso encontramos enterramientos de dinastías y eso hace referencia de que familias con un linaje y presencia mucho mayor dentro de su territorio, dentro de la región, podían haber sometido a otros pueblos mayas que aparentemente también adueñados de su propia soberanía o de su propia capacidad para tomar decisiones en su territorio, bueno, al final tributariamente o de manera un poco satelital, culturalmente hablando, teológicamente hablando, terminaban conectadas a ciudades-estado más grandes. Por ende, vamos a ver que el modelo político más usado, más frecuentado por estas ciudades-estado es el modelo monárquico. Eh, este modelo monárquico, muy similar al viejo Senado romano en la incipiente época de la monarquía, va a estar constituido por un consejo de nobles y ancianos. Recordemos que el Senado romano justamente tenía esta característica. Era una construcción de nobles y ancianos que aconsejaban finalmente al monarca. Lo mismo sucedía dentro de las ciudades-estado mayas. Existía en referencia a los juzgados, a las instituciones o mecanismos de impartición de justicia, la figura del batabo. Me encantaría que si alguna o alguno tiene una referencia un poco más precisa o exacta, insisto, tenemos solo indicios, así que cualquier cosa que podamos advertir sobre los mecanismos de justicia maya, mexicas, toltecas o de cualquier otra cultura identificable dentro de la época prehispánica o precolombina en general, pues van a ser solo inferencias, pero quizá hay información mucho más relevante y actualizada sobre la figura de los jueces dentro del escenario, dentro del retrato de los mayas durante toda su historia. Tenemos dentro de la bibliografía como referencia más cercana la presencia de los batabobs, jueces que dentro de sus comunidades, dentro de sus ciudades, pues van a resolver temas de primera mano. También los pueblos mayas admitían a la esclavitud, pero no la esclavitud tal cual conocemos, que nos enseñan quizá un poco los griegos, pero sobre todo los romanos, y en últimas instancias incluso buena parte de los países colonialistas del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta XIX, porque finalmente la esclavitud en América todavía se mantiene presente en el siglo XIX, pero la esclavitud de los mayas es una esclavitud mucho más conectada a sentencias judiciales, es decir, los tribunales o al final las personas encargadas de impartir justicia asumían el deber de castigar o al menos prever una pena lo suficientemente eh, eh, trascendental y bueno, estricta
que permitiera que las personas que fueron ofendidas, aquellas personas que resultaron vulneradas, pudieran de alguna manera ver reparado el daño de aquello que les fue privado o que les fue dañado, menoscabado. Entonces, la esclavitud se volvía un castigo frecuente para aquellas personas que violaban, lastimaban, rompían, quebrantaban, pues la esfera jurídica o la esfera patrimonial de los demás, en este caso las víctimas. Se sentenciaban a la esclavitud a todas estas personas que por temas sobre todo económicos eh, se veían eh, obligadas a pagarle a un acreedor, pues alguna suma. Pero, insisto, nuevamente, la esclavitud se veía más como un acto para reparar el daño ocasionado por un menoscabo, una omisión, una privación de aquello que le era inherente a otra persona. Vamos a ver también en el derecho maya la estructura pública y privada. Esto quizá sea mucho más latente en zonas arqueológicas como Cobá. Yo les invito a que visiten esa zona arqueológica. Se encuentra muy cerca de Tulum. Si ustedes toman la carretera de la ciudad de Valladolid en Yucatán y van hacia Tulum, bueno, Cobá lo encontrarán más allá de la mitad del camino. Es una eh, ciudad maya muy antigua, quizá no tan antigua como las que están en Chiapas, pero esta ciudad tiene como característica que pues existen zonas privativas, pero también tienen zonas comunes muy amplias. Y algo que llama mucho la atención es que aún se pueden distinguir las viejas carreteras, los viejos caminos que utilizaban los pueblos mayas dentro de la selva, dentro de la robusta vegetación para poder pues llegar a puntos de interés, sobre todo a otras comunidades también relevantes. Dentro de las penas que vamos a identificar en el derecho maya, vamos a encontrar de forma muy latente la pena de muerte, la ley del talión. No sé si ustedes sepan, pero talión viene de talis, talis significa espejo, y bueno, quizá también les sea bastante eh, familiar el hecho de que los sistemas de justicia más antiguos, pues justo versaran sobre el ojo por ojo, diente por diente. Nuevamente, dentro de estos, eh, pues de estos de estas grandes oportunidades nutricionales que nos da la cultura universal, sería maravilloso que documentaran parte de la exhibición que se tiene en el Museo del Louvre, en el Código de Hammurabi, que se encuentra exhibido no muy lejos de las salas asirias, en la parte del sótano. Este Código de Hammurabi hace referencia justamente a algunos principios básicos de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, digo, no con esas palabras, pero algo muy similar, que el que le arranca la vida al hijo de otro, bueno, tendrá que pagar con la vida de un hijo suyo, ¿no? Cosas así, y que además hacen eh, algunos recordatorios de algo que nació después, me refiero a los 10 mandamientos. El Código de Hammurabi es un texto extremadamente antiguo, pero yo creo que vemos los protomandamientos cristianos porque buena parte de su redacción está justo en el Código de Hammurabi. Pero como sea, vamos a ver que las penas que se imponían eh, pues a las personas responsables, a quienes habían sido encontradas o encontrados como criminales, pues en primera instancia tienen que ver con la ley del talión. La ley del talión es muy antigua porque además hace una relación muy íntima con la venganza. El que la gente asuma o crea que por el solo hecho de responder con la misma magnitud o de manera muy similar a lo que sufrió o sufrieron como personas de las manos de un delincuente, de las manos de una persona incriminada por este tipo de actos, bueno, aparentemente responder con la misma magnitud, eh, con la misma fuerza, pues es un tipo de justicia. Lo cierto es que no. Pero eso digamos que es la ley del talión y conecta mucho con la venganza propia de los pueblos más primitivos en la historia de la humanidad. Los mayas utilizaban en primera instancia la ley del talión, también la pena de muerte era común. Recordemos que para la visión cosmogónica de los pueblos
precolombinos, y quizá un poco todavía para algunos pueblos que se mantienen en regiones de difícil acceso en las serranías mexicanas, en la Sierra Madre Occidental Oriental, pues el identificar al crimen como parte de la sociedad es identificarlo también como parte de las múltiples reacciones que la sociedad como un cuerpo totalmente definido con manos, con piernas, con cabeza, con ojos, con boca, puede tener frente a una enfermedad. Ellos asumen que los crímenes son consecuencia de una enfermedad mucho más profunda eh, que tiene que ser sanada, que tiene que ser combatida para que el cuerpo sane. Entonces, eventualmente el que se actúe con penas de muerte o con la ley del talión o con castigos muy severos, que es otro de los grandes componentes de en general del derecho precolombino, y es de los pocos que van a quedar como muy presentes durante la época del gobierno novohispano. Los pueblos originarios, las comunidades indígenas, son extremadamente severas en el castigo de los actos inmorales, de los actos criminales. Eh, ¿Y por qué son tan severos? ¿Por qué es una justicia tan punitiva? Pues de alguna manera se cree que más vale eh, generar un ejemplo, un hito dentro de la sociedad sobre lo que puede pasar si alguien infringe la ley, si alguien lastima o daña el tejido social, que tener una pena mediana que no genere un mensaje explícito sobre lo que daña o lo que hace un acto de esas características y seguir promoviendo de alguna manera ante una sanción timorata, seguir promoviendo la comisión de delitos, la comisión de actos repudiables o reprochables en la sociedad. Así que es un derecho muy punitivo, es un derecho que sí todavía va a rescatar elementos claros de venganza. La ley del talión es venganza. Quien proclama la muerte de una persona frente a la muerte de un ser querido que fue víctima de esa persona, lo único que está invocando es la venganza y no es justicia, no es derecho, es una manifestación muy febril, muy emocional, muy visceral de la humanidad para poder hallar respuesta sobre el sufrimiento experimentado, ¿no? Y es una manifestación más del duelo de cada persona o de cada familia, pero no es justicia. Todavía lo vamos a encontrar en el derecho maya. También vamos a ver la reparación del daño, es otro de los grandes elementos que van a caracterizar en general a la justicia mesoamericana. Al menos Carlos Brockman o Carlos Bruckman, disculpen si mi pronunciación no es la correcta sobre su apellido, le pido una disculpa de antemano al doctor, al maestro que seguramente sintonizará mi canal de YouTube. Pero lo cierto es que como bien advertía, además de punitivo, también vamos a ver que es un derecho reparativo, ¿no? Busca reparar, busca devolver a la medida de lo posible y a su estado, a la medida de lo posible a su estado original las cosas o los bienes que fueron dañados por otros. Así que esto es muy interesante, en verdad es muy interesante porque vamos a entender o vamos a encontrar que las personas, si sufren las consecuencias del delito, si sufren de esta enfermedad llamada crimen, odio, pues van a también tener derecho de recibir una indemnización o una reparación por parte de el responsable o la responsable. ¿Y por cuánto tiempo van a recibir esta reparación? Bueno, en el sistema jurídico mexicano, evidentemente el actual, pues existen hasta algunas tablas, si no son tablas, por lo menos sí existen cantidades más o menos familiares a todas y todos sobre cuánto tendría que gastar como mínimo una persona si deja en estado de indefensión física por algún tipo de discapacidad a alguien por atropellarlo o por lastimarlo o si mata a alguien. Bueno, hay referencias económicas de cuánto se tendría que pagar por indemnización. Para el derecho maya y en general para el derecho mesoamericano, eh,
Digo, esto es una inferencia, como todo lo que estamos hablando, pero aparentemente para estas culturas era bastante más, eh, bastante más importante mantener una relación constante entre la víctima y el victimario o la victimaria sobre el tema de reparación del daño. Es decir, necesitamos mantener esta conexión porque no basta con entregar por una sola ocasión, en una sola exhibición, la cantidad o el esfuerzo o el trabajo que signifiquen una compensación moral o emocional a la familia del o el occiso. No, esa persona que falleció o que fue lastimada, pues trabajaba, tenía una vida, significaba algo positivo para el tejido social. Así que la persona responsable se tenía que hacer cargo por un muy buen rato, incluso de por vida, se tenía que hacer cargo de los deberes que la persona a la que privó o a la que dañó severamente tenía que responder en vida. Entonces la reparación del daño, pues a veces era parte del castigo, la parte más oscura, porque en el castigo, si es cierto que la severidad física, golpearte, torturarte o hasta matarte era algo muy poderoso y que seguramente eh, eh, alejaba de la comisión de delitos a más de uno, ¿no? Disuadía a la gente a cometer actos inmorales o delincuenciales. Bueno, la parte de la reparación del daño yo creo que los disuadía aún más porque imagínate hacerte responsable de los gastos de una persona a la que por una situación involuntaria dañaste. Recuerden que en los sistemas jurídicos mesoamericanos, esto de presumir inocencia por parte de una procesada o procesado no eran la fórmula a seguir. Existía efectivamente el dolo y la culpa, pero materialmente se atendían más los hechos que las intenciones. Claro que cuando había una intención, habían agravantes que podían generar una tortura aún mayor, pero en general, tanto para fines de reparación como para los castigos más básicos, el dolo y la culpa se equiparaban. Y también se perseguían el miedo y las amenazas, es decir, estar procurando miedo en otros o estar imponiendo miedo a otros, también era perseguido, y las amenazas también de forma muy similar. También en el sistema jurídico maya vamos a encontrar el matrimonio. Dentro del matrimonio, curiosamente, el novio pagaba por la novia. Qué curioso, ¿no? Que muchas culturas, tanto en Occidente, y me refiero a estas culturas primitivas, y por primitivas me refiero no a su grado de sofisticación o a su grado de avance, sino más bien por ser las primeras en habitar el continente. Estas culturas llamémoslas primigenias, al igual que hoy que sociedades contemporáneas en el Medio Oriente o en otras partes del mundo, incluso en el lejano Oriente, todavía se estile pagar por la pareja, ¿no? Esto es deleznable, abominable dentro de nuestra óptica, de nuestra óptica moderna, sobre todo a la luz de los derechos humanos y de los múltiples tratados firmados luego de la Segunda Guerra Mundial. eh, es una irreverencia pensar que el novio deba pagar por la novia. Pero se estilaba y prácticamente la dinámica era muy similar a la que tenían tanto en Roma, con el tema del mancipio, del mancipi, o bien el que se tiene actualmente en ciertas sociedades islámicas. El divorcio estaba permitido, no eran relaciones perpetuas, eventualmente las parejas podían separarse y legalmente se les reconocía este derecho. La mujer, fíjense, no heredaba derechos, solo obligaciones y penas. Esto nos recuerda quizá un poco a las primeras manifestaciones del derecho romano. Sin embargo, sería muy injusto asociar este ius civile romano, asociarlo con el derecho maya, porque uno, no conocemos las dimensiones absolutas del derecho maya, aun cuando tenemos algunos testimonios o algunas evidencias de cronistas de la época. Lo que sí podría decirles es que parte de lo que nosotros hoy incorporamos a nuestro derecho y no toleramos o bien toleramos, bueno, son situaciones ya previstas también por el derecho maya.
Y en el derecho sucesorio, pues no vamos muy lejos, ¿no? Por eso les decía que el derecho maya quizás se parezca un poco a las primeras manifestaciones del ius civile en temas sucesorios que tenían los romanos en la monarquía. También tenemos la formalización de contratos. Recuerden que en Roma buena parte de los actos se formalizaban a través del nec mancipi o del mancipi, ¿no? Los actos del mancipio o los actos del no mancipio. Estos actos de alguna forma generan una evidencia o antecedente lo suficientemente fuertes como para que alguien niegue, como para que alguien rechace la fidelidad de su decisión, de su voluntad. Entonces, la formalización de contratos también está presente en el derecho maya. Tampoco vamos a encontrar los castigos por deudas de carácter civil. Fíjense que uno de estos grandes pasajes constitucionales, pues a la letra no podría repetirlo porque también me parece que tenemos la obligación de leer la Constitución y mantener una interpretación lo más fiel que se pueda a su esencia, pero tal y como la Constitución sugiere, que no sugiere, la Constitución suscribe, la Constitución establece, pero no quisiera robarle la redacción de la Constitución, pues nadie puede ser sometido, sujeto a penas corporales por deudas meramente de carácter civil. ¿Ustedes me entienden? Es decir, una persona en el derecho mexicano, en los sistemas jurídicos de la familia romano-germánico-canónica, en su mayoría, asumen que las personas no deberían ser puestas a prisión o ser finalmente sujetas a penas corporales si sus deudas son de carácter meramente civil o mercantil. Lo mismo lo tenían las comunidades mayas. Finalmente, la vieja frase, la vieja confiable, como dirían algunos, de debo no niego, pago no tengo, pues también era invocable dentro del derecho maya. Vamos a ver que el derecho maya, como en general también es otro de los grandes componentes del derecho mesoamericano, es la oralidad. Los juicios se desahogaban de forma oral ante las instancias correspondientes y vamos a ver presente, latente, que la interpretación judicial de los casos se basa en la lógica. No existían mecanismos de impugnación. Estos mecanismos de impugnación que no vamos a ver en el derecho maya, sí los vamos a encontrar en el derecho mexica. Y es que el derecho mexica es un derecho que se nutre un poco más, eh, se nutre un poco más de la experiencia de otros pueblos, entre ellos los toltecas, de quienes aprendieron muchísimo. Ellos también vivieron su propia diáspora, y me refiero a los mexicas como descendientes inmediatos y directos de los aztecas, vivieron sus propios procesos de encuentro, desencuentro, mestizaje, viaje, diáspora, etcétera. Ellos también viven el proceso y también comienzan a evolucionar en sus formas jurídicas. Lo vamos a ver más adelante, pero pese a que los mayas no tenían medios de impugnación, en los pueblos posteriores propios del posclásico, pues vamos a ver presentes mecanismos de impugnación de las resoluciones. Pues bien, para poder arrancar con el derecho mexica, me gustaría advertir que una de las características más fuertes del derecho en Mesoamérica la vamos a advertir no en un texto de características nahuas, sino de características mayas. En la relación de Motul, que es un texto muy antiguo, que finalmente se resguarda en los últimos años, en los últimos momentos del imperio maya, de los grandes reinos mayas, vamos a encontrar que justo la reciprocidad es la base de buena parte de los sistemas jurídicos mesoamericanos. Lo que das es lo que recibes. Ciertamente, como lo mencioné hace rato, la venganza eh, positivizada en textos comunes o en textos propios de cada comunidad, la venganza es la primera manifestación del derecho que tenemos en la humanidad. ¿Y por qué es una manifestación del derecho? Porque existe la idea de los pueblos pues más remotos históricamente hablando, de que la única forma de disuadir la comisión del delito es
generando el mismo dolor e incluso más a las personas que te ocasionaron un menoscabo, que te dañaron. Y bueno, esto habla de qué tan evolucionado o no es el sistema jurídico de alguna nación. Eh, la reciprocidad es una característica fundamental de la ley del talión, pero también es fundamental de los mecanismos de justicia mayas y en general de Mesoamérica. Según la relación de Motul, a los homicidas se les daba la misma muerte que infligieron. Entonces, pues bueno, para que tengan estas características muy presentes ahora que arrancaremos formalmente con el derecho mexica. Recuerden, características interesantes. Uno bueno, esta es, digamos que el preliminar. Toda la justicia en Mesoamérica es cosmogónica, es decir, va a encontrar una fiel conexión del ser humano con su entorno y del entorno con el ser humano. Y va a tener explicaciones un tanto animistas respecto a cuál es el valor de las cosas, el valor del entorno, ¿no? Vamos a ver muy presente hermano árbol, hermana montaña, hermano río, muchas referencias que fraternizan el entorno con el ser humano y que dotan de cierta dignidad y espíritu a todos los elementos que le rodean a estos pueblos mesoamericanos. Por eso me refiero un poco de que la visión cosmogónica del derecho es un tanto animista, porque va a elevar o más bien a, a, a depositar al ser humano en un nivel de cierta o de cierta igualdad, o por lo menos de un intento de igualdad con todos aquellos elementos que le rodean. Dentro de los documentos que abren de alguna forma el expediente de los mexicas, luego de su tránsito desde el norte de territorio nacional hasta donde finalmente se colocan en esta zona lacustre al centro del país, al centro sur del país, pues vamos a ver que son las 20 leyes emitidas en Texcoco desde 1431 a 1472 y que bueno, según la visión de su humilde servidor, pues resumen también parte del espíritu de las leyes nahuas que encontraron los conquistadores castellanos al momento de llegar a los suelos mesoamericanos. Uno, las leyes o las 20 leyes emitidas desde Texcoco eran de carácter penal, eh, hacían principalmente un análisis sobre los delitos o los actos de guerra, se detenían mucho en el análisis a la traición a la patria, delitos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos por ciudadanos. ¿Por qué pongo de ejemplo un documento que es pues ya tan avanzado respecto a la fundación, por ejemplo, de la Gran Tenochtitlán, que algunos insisten que la fundación de la Gran Tenochtitlán sucede en el año de 1319, hay algunos que mencionan que es 1320 y algunos otros defensores del 1321. Como sea, la fundación de la Gran Tenochtitlán sucede al menos 100 años, un poco más de 100 años, luego de, previo a la emisión de estas 20 leyes. ¿Y por qué las comparto? Porque finalmente, aún siendo inteligidas, creadas, emanadas de una comunidad que no propiamente es la Gran Tenochtitlán, van a resumir de buena forma el espíritu del derecho mesoamericano. Altamente punitivo, eh, perseguidor de cualquier persona que fuese enemiga o enemigo del Estado, eh, reiterativo en el tema de infracciones, de delitos, de sanciones, pero aparentemente era la única forma de mantener cierto orden social, el status quo. Bien, eh, me gustaría dejar hasta aquí este contenido, también para poder permitir sus participaciones, sus comentarios, cualquier duda que tengan, me encantará leerla. Por favor, háganmela llegar. Ha sido un placer estar con ustedes y pues nos seguimos viendo en otros contenidos. Muchas gracias.